Señoras y señores, muy buen día. Muy buen día. Gracias a todos por acompañarnos nueva vez acá en la mañana por Teleimpacto. Desde ahora y hasta las 9 de la mañana les estaremos acompañando en esta trilogía diaria que componen Nelson Encarnación, Manuel Jiménez y un servidor para llevarles las informaciones y las orientaciones más importantes, la actualización de lo que sucede en el mundo y por supuesto el recreamiento de lo que en República Dominicana sucede. Y algo que sucede en República Dominicana representada por el presidente de la República, Luis Abinader, es la continuación de su viaje en Dubái, como ya lo habíamos indicado, la cumbre de gobiernos que se celebra cada año en esa lejana nación, pues este año ya 2026 inició y tenemos allá el presidente, ese no es el presidente, ese es el tiempo. Carlos, ese es el tiempo, ese no es el presidente. No puedo dejar que Manuel salga en la cámara acomodándose, mi jefe. Sí, pero bueno, tenemos ahí la imagen del tiempo que va a mencionar Manuel Jiménez en unos momentos. Como decía, nuestro presidente de la República, ya retomando el tema con mi imagen, que se encuentra en Dubái, representando a República Dominicana en la cumbre de gobiernos. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido bastante interesante. Anoche leía, y le doy la bienvenida a Manuel Jiménez, que ya lo mencioné, el presidente Manuel con unos sultanes, con la vestimenta tradicional de estos jeques de allá, del oriente, por supuesto acaudalados todos, ricos todos, mega millonarios todos, pues compartiendo con ellos cuál se usa normalmente, es cotidiano en estos encuentros, pues todas esas figuras cuya vestimenta tradicional es la que he descrito. Pues el presidente codeándose con ellos ahí. Y en esa estamos, representados en Dubái por don Luis Abinader Corona, presidente de la República. Se integra también Nelson Encarnación. Buen día. Buen día, amigos televidentes. Buen día, Gregory. Buen día, Nelson. Bueno, así es, sí. Eso es parte de la agenda, sí. La visita y los probables logros que el presidente tenga ahí en términos de inversión. Pero antes de pasar a ese tema, que es interesante, vamos a darle lo que es las condiciones del tiempo, que ya usted lo adelantó, para los amigos televidentes que siempre normalmente nos ven y también le interesa que temprano le demos las condiciones atmosféricas. Dice que el viento moderado del noreste Buenos días, domina. Yo entré como Pedro por mi casa, ¿verdad? Bueno, yo le digo buenos días, sí. allá afuera. No, aquí. No, allá afuera. Yo dije buenos días, Gregory, buenos días, Nelson. Los dije, sí. Tú te lo escuchó, sí. ¿verdad? Es verdad, sí. Ya le digo buenos días. Buenos días, amable televidente. Sí. No, tienes razón. Sí, lo que pasa Adelante. es que arranqué rápido y no le permití a Sí, ustedes saludar a los amigos Para televidentes. salir rápido de eso. Eso es la verdad, esa es la verdad. Pero, repito, dice que el viento moderado del noreste domina las condiciones atmosféricas del territorio dominicano, originando un ambiente caracterizado por una sensación térmica muy agradable, a fresca a nivel nacional, con ráfagas de viento en algunos momentos. Además, arrastra nubes en ocasiones para que se produzcan lluvias aisladas y pasajeras en poblado de las regiones norte y noreste. En la tarde hasta las primeras horas de la noche, las precipitaciones serán dispersas a moderadas hacia las provincias de Puerto Plata, Espaillá, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, Monseñor Noel, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Romana, El Ceibo, Atomayor, Barahona, Pedernales, entre otras. Ese reporte de el Instituto Dominicano de Meteorología. Pero miren, señores, llama la atención de que desde la mañana de ayer se sintió una temperatura bastante agradable, baja aquí en la ciudad de Santo Domingo, particularmente en el Distrito Nacional,
uno hasta antes del mediodía sentía esa brisita como muy fresca que te golpeaba y te daba la sensación de que, bueno, yo tengo que buscar un abriguito. Pero en Cuba las temperaturas han estado bajando a niveles históricos. Ha habido temperaturas en Cuba de 0 grados, de 0 grados en Cuba, y todo esto se produce en medio de la crisis energética que está padeciendo esa ciudad, ese país, pero llama mucho la atención el hecho de que estas bajas temperaturas se estén sintiendo en el Caribe. En el Caribe. Es decir, que nosotros no estamos exentos de que en cualquier momento igualmente podamos sentir, sobre todo en terrenos llanos, como son de las grandes ciudades, temperaturas similares, porque aquí ha habido históricamente temperaturas muy bajas en Valle Nuevo, en zonas montañosas, normalmente montañosas, que usted siente la necesidad de abrigarse bien. Pero el hecho de que estas temperaturas se hayan sentido en Cuba, es decir, estamos hablando de 0 grados en Cuba, sobre todo en la capital, en La Habana, eso llama mucho la atención y dice por dónde vamos con el cambio climático. Y La Habana es una ciudad costera y las ciudades costeras generalmente son cálidas porque el mar o el océano envían el viento que sale del mar sale cálido. Y el viento que refresca la temperatura es cuando se hace un giro, o sea, cambia de dirección, que es cuando viene en este caso, viene del norte, noreste. Y entonces ahí ya viene fresco porque viene por los árboles, pero el viento del mar siempre es caluroso. Y por ejemplo aquí en la capital. Por eso la capital casi siempre tiene un par de grados por encima de otras zonas. Y mira que lo que está sucediendo aquí por el ambiente costero, con las agradables temperaturas, se manifiesta algo que a mí me ha extrañado bastante. Por ejemplo, ahora, en este mismo momento, la temperatura agradable que tenemos en el Distrito Nacional, la tenemos en Montecristi, uno de los lugares más calurosos del país. En Montecristi. Aquí está 22. Y allá igual. Igual. Y entonces, y lo chequeé ahora, es la misma temperatura. Recuerda que Montecristi está muy cerca de Cuba. Bueno. Eso impacta también. Pues en Montecristi, que yo siempre digo, Dios mío, y ese calor de Montecristi, y pues hace ya aproximadamente una semana que Montecristi tiene una temperatura diferente a la que normalmente lleva. Bueno, aunque aquí no se sienta con ese rigor, con esa severidad que se siente, pero estamos en invierno. Sí, eso es verdad, estamos en invierno. Vaya invierno. Pero Sí, usted abordaba el tema de la visita del presidente a Dubái, así que siga por ahí, yo creo que ahí hay muchas cosas que comentar. Ese introito del programa lo quise hacer en momentos en que ustedes estaban en posición de aterrizaje, porque verdaderamente me llama mucho, agradablemente la atención la participación de República Dominicana en esa cumbre de gobiernos, máxime cuando el presidente de la República ha dicho que República Dominicana, la estabilidad social en que nos encontramos, la convierte en el centro de comercio ideal, no solamente para el Caribe, sino para la región. Y yo valoro mucho la tranquilidad social que hay en República Dominicana hace muchos años, porque cuando miramos otros países, Cuba, que Venezuela, que lo que está sucediendo con la inseguridad en el Ecuador. No sé si yo me confundo, pero creo que usted se puede referir a estabilidad política y estabilidad económica, porque lo social yo no sé si... Bueno, no sé si tenemos estabilidad social. Es decir, como consecuencia de la estabilidad económica y la estabilidad política te genera una estabilidad social. Pero lo de la estabilidad social, eso póngalo entre comillas. Bueno, es que no tenemos, Manuel, mencioné varios países. No, mencioné varios países. No hay agitación en términos políticos, pero sí hay preocupaciones, y las preocupaciones tienen un impacto social. En términos sociales, porque la expresión de la descomposición social ¿cómo lo explico? Una descomposición social se manifiesta con la violencia entre las personas.
Sí, y pero otra parte... no necesariamente. Y otra es un parte, tema que podemos abordarlo después porque es un tema largo. y otra parte... Pero yo en esa parte no estoy de y acuerdo. otra parte se manifiesta con las protestas, con la quema de goma, con la... Yo no Pero recuerdo... ya expresiones sociales. eso tú tienes que vincularlo con inestabilidad política. Sí. Son- La protesta callejera surgen por situaciones económicas y situaciones igualmente de estabilidad política. Hay necesariamente. una situación social que implica otras cosas, que no necesariamente es eso. Pero te digo, es un tema que podemos abordarlo más ampliamente más adelante, Pero para no desvirtuar su tema no, principal. No, sí. pero el tema es interesante. Y reitero, la estabilidad social, para mí, se produce cuando, a pesar de la situación idónea que no podamos tener con la economía, la situación de discrepancia política que podamos tener, que es normal, esas son situaciones manejadas y manejables. Si bien, por ejemplo, nosotros no crecimos económicamente a los más altos niveles el año pasado, 2025, pero no podemos decir que tenemos una economía que está destruida, que tenemos el riesgo de caer en default con nuestros compromisos internacionales. Pero aquí yo no recuerdo no recuerdo haber visto humo de una goma incendiada en sentido general hace mucho tiempo. Yo no recuerdo haber visto en la misma UAS, que era un termómetro manejado para mí muchas veces, esas manifestaciones políticas, no recuerdo haber visto hace mucho tiempo conflictos en la UAS, por ejemplo. Para tomar como referencia, aquí el grado de inversión extranjero tiene una estabilidad, inclusive hasta jurídica, que ha ido creciendo, interesante. O sea, si bien esto no es lo idóneo en el mundo, pero mencioné 4 países que ojalá ellos tener la mitad de la tranquilidad social que nosotros tenemos. Y entonces a eso es que me refiero. Usted mencionó hechos que yo vuelvo a relacionarlo con... usted puede hablar de vandalismo, usted puede hablar yo dije que el tema podríamos tratarlo más adelante. Pero no lo lamentes, continúa conversándolo. Varios aristas, porque usted habla, por ejemplo, de estabilidad social. La estabilidad social implica muchas cosas. Es cierto que una inestabilidad política, una inestabilidad económica te genera una situación social. Lo que estoy hablando cuando hablamos de estabilidad social, por ejemplo, aquí cuando las autoridades... Para que tú sigas, es al revés. La crisis política, la crisis económica genera una crisis social y la crisis social genera una crisis política. Sí, bueno, en esa proporción. Estoy de acuerdo con la corrección. Pero cuando yo me refiero, por ejemplo, de estabilidad social, porque el término de estabilidad social implica mucho. Eso es como usted coger un análisis macro del comportamiento social del país para usted, por ejemplo, determinar que hay una estabilidad social. Aquí, por ejemplo, se ha generado incertidumbre con el hecho de desapariciones de menores de edad, niños y niñas, que han desaparecido y no se tiene el más mínimo indicio del paradero o la suerte que han tenido esos niños. Eso genera en la familia eso genera cierta inestabilidad, y esa inestabilidad que se genera en la familia es social. Aquí, por ejemplo, cuando las autoridades te ofrecen las estadísticas sobre la cantidad de homicidios que ocurre en la República Dominicana, hacen una diferencia entre lo que es el homicidio que te genera la delincuencia común, el crimen organizado, de lo que ellos llaman conflictos sociales que se producen entre ciudadanos. Y entonces eso igualmente, una situación de inestabilidad en cualquier barrio de la capital o de un pueblo del interior del país, determinado por operaciones de banda, determinado por conflictos que se producen semanalmente, eso te genera una estabilidad social en ese segmento de esa población dominicana. Entonces, hablar en sentido general de estabilidad social, yo sencillamente lo cuestiono, porque no estoy de acuerdo con el término de que se hable de estabilidad social. Podemos hablar en la República Dominicana de estabilidad política, estabilidad económica, y eso hasta cierto punto ofrece un ambiente de estabilidad social. Pero cuando usted investiga bien el comportamiento de la sociedad como tal, ese ambiente de inestabilidad social generalizado no existe.
Bueno. Es una discusión que tiene varios componentes. Lo pueden abordar un psicólogo o lo puede abordar un sociólogo. Un sociólogo. Exactamente. Por supuesto, entonces ahí cada uno va a matizar en su ámbito a qué corresponde cada una de esos estadios de la sociedad dominicana. Yo lo mido fácil. Pero, ¿a un extranjero le daría miedo vivir en República Dominicana? No. No. Entonces tenemos estabilidad social. Pero volviendo a Sí, no, pero yo insisto en que como lo están enfocando no es lo correcto. Lo que sí es que si tú aplicas una encuesta ahora mismo, entre las principales preocupaciones de la gente está el tema de la delincuencia. Todavía aquí, a pesar de que las autoridades te dicen hemos reducido los niveles de homicidio, los niveles de asaltos, de atracos, todavía usted aplica una encuesta en la sociedad dominicana y una de las principales preocupaciones está el tema de los asaltos. ¿Tú sientes y de la miedo delincuencia. cuando sales a la calle? No, pero no me individualiza el tema porque no me va a condicionar. Es decir, el tema no es que si tú sientes miedo o no sientes miedo. Porque, por ejemplo, tú puedes ir a Estados Unidos y tú no sientes miedo de andar en la calle de Estados Unidos. Pero en los Estados Unidos, en cualquier esquina, se puede armar un tiroteo. Y eventualmente tú ser impactado. Pero aquí no hay. Ese ejemplo no tiene validez. Aquí no hay decomposición social. No. Aquí hay, eso es otra cosa. Indicios. Hay episodios que hay. Ya, tú ves, no estamos que plantea. Eso es otra cosa. Descomposición social es otra cosa. Entonces, diferente. Un país que no tiene esos elementos, un país que se puede hablar de que tiene estabilidad social. Sí, el tema es que este es un país donde se tiene seguridad. Es decir, Ahora, aquí, se puede, Manuel, que nuestro país socialmente no lo sentimos estable. Claro, tu país. Es que se siente yo no he dicho estable, que Manuel. no se siente estable. Pero yo es lo que he dicho estoy que no diciendo, que hay aplico estabilidad el social. término de estabilidad social en el justo sentido de la palabra. Yo no lo aplico. Yo aplico estabilidad económica y aplico estabilidad política. Eso hay en República Dominicana. Y esa estabilidad hasta cierto punto nos da un visus de que tenemos una estabilidad social generalizada y yo insisto, puse de ejemplo varios casos que te demuestran que no hay una estabilidad social generalizada en la República Dominicana. No vamos a llegar. Y eso lo podemos discutir con un sociólogo, con un psicólogo, lo podemos invitar un día aquí no vamos a llegar a un acuerdo. No, en ese tema no vamos a llegar a un acuerdo. Yo los invito a que invitemos aquí valga la redundancia, a un psicólogo, a un investigador de los conflictos sociales para que nos den su opinión sobre ese tema. Vamos a invitarlo. Y volviendo al inicio de la conversación, que fue lo que puso Gregory al comienzo, que es la visita del presidente de la República a Dubái. Precisamente una de las primeras actividades que tuvo el presidente Abinader se reunió con un importante funcionario y un sultán. Por ahí son dos jeques, o son emires, o son sultanes, o son jarrajá. Son jaques. Los jeques. Entonces, ese sultán. Con estabilidad económica, esos. No, imagínate, como bolsillo. Ahí sí no hay. Una cartera. Ahí sí no hay tutía. Ahí hay estabilidad económica y estabilidad social. Cartera muchuga siempre. Ahí nadie tiene preocupación de qué va a comer cuando se levanta. No, el problema es. El problema es la cantidad de comida que tiene, por cuál se va a decidir. La diversidad, claro que sí. La diversidad. Entonces, ese ciudadano emiratí hablaba en términos muy elogiosos de la República Dominicana. Y él dice que tiene muchos años viniendo aquí. Y a mí, de inmediato, por el tipo de empresa que él tiene, me conectó con algunas inversiones que hay aquí. Ayer lo hablábamos, Manuel y yo, que tú estabas libre ayer, de inversiones árabes que hay aquí. Inversiones árabes reales, no esas inversiones de unos árabes que... DP World. Pero eso es ahí en Punta Caucedo. Claro, por eso digo. El DP World es el propietario. Caballero es el... Es un rajá. De Qatar. Es un rajá allá en... De los DP World. En los Emiratos. Uy. Entonces, él habla de que tiene mucho tiempo haciendo negocios en la República Dominicana y que está muy
muy complacido, obviamente. Punta Caucedo, el multimodal, es el puerto más importante, no solo de la República Dominicana, sino uno de los más importantes del Caribe. Es uno de los que tienen el mayor tráfico, bueno, también el tráfico. Sí, no te podías quedar pero en tráfico, esa observación. Tráfico, digo, en el sentido clásico de la carga, palabra. De carga, claro. De movimiento de comercio. Una cantidad impresionante de contenedores que pasan por ese puerto. Estamos hablando de más de 3 millones de contenedores al año. Y un puerto moderno. Modernísimo. Moderno. Sí. Inclusive tecnológicamente moderno, claro, también. Mecanizado. Yo recuerdo que cuando visité a Dubái, precisamente cubriendo una visita del entonces presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, yo sencillamente me sentí maravillado por ver toda la infraestructura de edificios, de avenidas, de negocios, de plazas comerciales que se han desarrollado en Dubái, e inmediatamente tú pisas esa capital de ese Emirato Árabe, tú sientes que llegaste a un mundo desconocido en ese instante, pero un mundo nuevo. Hasta el grado, se lo comentaba ayer, que cuando regresé alguien me preguntó, ¿y a qué se te pareció Dubái? Yo le dije, a nada. A Dubái. Porque ahí todo está hecho para Dubái, sí, está hecho todo para Dubái. Y entonces, en aquella ocasión, igualmente hubo muchos encuentros con empresarios árabes que mostraron disposición de invertir en la República Dominicana. República Dominicana es un punto interesante, un destino apropiado para la inversión extranjera, precisamente por lo que estábamos diciendo, la estabilidad política y la estabilidad económica que hemos tenido en el curso de estos últimos años, nos ha ido ranqueando realmente como un destino importante para inversores de toda parte del mundo. Ahora bien, cuando uno analiza realmente el nivel de contacto que se ha sostenido a nivel oficial y a nivel privado con esa zona del mundo, es decir, con empresarios árabes, que, bueno, ustedes hablan de que son gente muy rico, y es verdad, son gente muy rica. Cuando uno habla, por ejemplo, de ese nivel de contacto y mire realmente la presencia de esos empresarios y jeques árabes en la economía dominicana, uno dice, mira, ha habido algo que ha fallado. Es mínima. Ha habido algo que ha fallado. Ha habido mucho compromiso de que sí estamos dispuestos a invertir, incluso han visitado República Dominicana, pero al final esa inversión no se produce en términos, no guarda una relación directa con el nivel de contacto que se ha tenido con esa gente y la inversión física que se ha realizado. Ni con el potencial que ellos tienen. Exactamente, y con el potencial que ellos tienen. Incluso en una vez se habló de la posibilidad de abarcar el tema petrolero. Se habló incluso de que había empresarios árabes interesados en la construcción de una refinería de petróleo en la República Dominicana, sí, para desde aquí comercializar petróleo hacia el resto de las islas del Caribe y hacia la región, a toda la región. Ese fue un proyecto ambicioso que se habló bastante. Yo recuerdo que escribí una nota bastante completa para el periódico Hoy, que trabajaba en ese entonces, con todos los detalles que se ofrecieron. Y cuando te dieron los detalles, tú decías, bueno, ya esto está a la vuelta de la esquina. Esa refinería no ha llegado a la República Dominicana. Yo espero que en estos contactos que está teniendo la principal figura del gobierno dominicano en Dubái, se aprenda de esa lección, se aprenda realmente de que algo ha fallado. No sé si ha fallado el nivel de seguimiento que debe dársele a estos contactos que se realizan en el marco de esta visita, porque nosotros tenemos embajadores en Dubái. Tenemos un embajador en Dubái desde hace ya muchos años, sí, un embajador que nos representa en los países de Emiratos Árabes Unidos. Es decir, hay presencia diplomática, es decir, que a través de esa presencia diplomática se le puede dar seguimiento a esos contactos, ver el nivel de interesado que estén esos empresarios en concretizar esa inversión, porque, vuelvo y te repito, siempre que se produce una visita importante de alto nivel de República Dominicana a esta zona del mundo, siempre se manifiesta ese interés de que hay esa disposición de invertir en la República Dominicana. Pero te repito, esa disposición no se ha concretizado en los hechos en un porcentaje significativo. Entonces, es importante, yo defiendo el hecho de que los jefes de Estado
de República Dominicana estén presentes en todos estos foros que se hablan a nivel internacional, porque es peor estar aislado, es decir, no asistir es peor. Siempre es importante tener esa presencia, insistir que República Dominicana está preparada para recibir esas inversiones, pero vuelvo y repito, de alguna manera habrá que aprender las experiencias que hemos tenido y ver si el seguimiento que se ha dado a esos acuerdos iniciales, ese seguimiento ha sido frío, no ha sido constante, no ha sido significativo, para ver si tenemos resultados concretos. Gracias. Ayer estoy seguro que ustedes también pues, fueron testigos a distancia. Los imputados del caso Senasa estaban en el Palacio de Justicia, en el proceso judicial protocolar que se estila en estos casos, para ir avanzando en lo que ya tiene medidas de coerción para los imputados hasta ahora, que son 10, y me llama la atención unas palabras que dio a la prensa a la salida de la audiencia Miguel Valerio. El doctor Miguel Valerio, como se conoce, es el abogado representante del doctor Santiago Jacín, exdirector de Senasa. Valerio motivaba y explicaba jurídicamente que su defendido tiene una situación de la cual ya se ha hecho constar al tribunal y al Ministerio Público inclusive respecto a su salud. Indica inclusive que ha rebajado de 70 a 80 libras. No, Sí, pero cierto, pero cierto, ni Miguel Valerio, cierto, que es bastante grueso, cierto, va a bajar cierto. Mira, conozco 70 de eso, libras conozco de eso. en un mes. Ayer yo vi la imagen del señor Jacín y está físicamente desmejorado. Es que no come Físicamente o que la comida es muy desmejorado. mala. Él padece una esclerosis múltiple. Esto es una condición crónica del sistema nervioso. Degenerativo. Claro, claro. Entonces, el nivel de estrés que ese señor debe padecer debe estar en los niveles más altos que puede un organismo humano recibir. Sí. Yo estoy seguro. Entonces, la motivación, y es lo que me llamó la atención, que está presentando jurídicamente Miguel Valerio, es de que ya ha presentado evidencias de la situación de su defendido ante el tribunal para buscar lo que sería una junta médica. Se buscaría una junta médica para determinar que no es compatible la restricción de libertad de su defendido y por consiguiente se buscaría variar la medida de coerción, que Valerio aprovechó y dijo inclusive que es excesiva, que lo que procedía eran 3 meses de supervisión. Cuando se imponen medidas de coerción con prisión, normalmente se establece que a los 3 meses hay una revisión para determinar si continúa o no. ¿Y van 3 meses ya? No van 3 meses. Entonces, pero en eso precisamente está. Él está llenando, Valerio, como es, mira la figura de él. No sé si eso fue en el día de ayer. Carlos, ¿fue en el día de ayer esa imagen? Bueno, ahí presentaron una también que está borrado de chaleco antibala, Sí. una estupidez que yo nunca he entendido en este país. Sí, eso Sí, yo tampoco lo que entiendo ni lo comparto. ¿Eh? Lo hace ver más grueso. Sí. Bien, entonces, Y un casco protector. con sí. la consecución de esta estrategia legal que está utilizando Valerio, es posible que pueda haber una variación en la medida de coerción de Jacín. El tribunal, finalizo con esto, debe tener sumo cuidado, suma atención, porque cuando estos casos que son tan mediatizados, es también alta la presión que recibe el tribunal para tomar decisiones en uno o en otro sentido. Así que justicia, compórtese al nivel que esperamos en la sociedad y si tiene que variar la medida de coerción por causas justificadas, hágalo. Ahora bien, que no haya un empecinamiento tampoco en el tribunal de que qué va a suceder con nuestra decisión si vamos a salir crucificados mediáticamente cuando tomemos una medida
que pueda afectarnos y acusarnos de que la justicia está sirviendo a determinado interés, sea político, económico, aquí en República Dominicana. O sea, pienso que vienen días interesantes, sobre todo para la justicia dominicana, con este caso de Senasa y específicamente con la salud del doctor Hassim, cuyo abogado está tratando de que haya medida de coerción variada, producto de no poner en riesgo la vida de Santiago Hassim. Sí, yo creo que lo primero, bueno, al margen, muy al margen, en el caso de los cascos protectores y los chalecos antibalas, yo entiendo que es una ridiculez de las autoridades dominicanas, porque, por ejemplo, Nicolás Maduro le está siendo presentado en un tribunal. Nicolás Maduro es una figura que es un jefe de Estado, que fue un secuestrado político. ¿Cuál es la vaina? ¿Qué pasa con él? ¿Se oye o no? Se está oyendo. Continúa, que recoge el de nosotros, bueno, lo recoge. Y yo no he visto que conduzcan a Nicolás Maduro a una prisión con cascos protectores. ¿Cómo lo quieren? Con cascos protectores y chalecos antibalas y toda esa parafernalia estúpida. Entonces miren cómo tienen a Santiago Hassim. Lo otro es, ya concretamente, el fin de la justicia. El fin de la justicia es juzgar. Pero la justicia no puede propiciar venganza. No. Entonces, ni castigo severo cuando no hay, digamos, prisión, ¿cómo se llama? Perpetua, pena de muerte. Bueno, la justicia tiene que ser lo más justa posible. Y eso implica juzgar a las personas conforme el delito que ha cometido. El delito que ha cometido, o el presunto delito que ha cometido el doctor Santiago Hassim y compartes, es un delito netamente económico, que puede haber tenido afectaciones en otras áreas, porque lo económico afecta, no solo es el ámbito económico, sino que afecta también, como se ha dicho, que pudo haber afectado la salud, la prestación de salud a personas que dependían de ese seguro y todo lo que se ha dicho. Ahora, ¿qué sentido tiene la justicia con que un prisionero se le muera en la prisión? ¿Cuál es el sentido? Porque tan pronto ese episodio ocurre, se declara extinguida la acción pública, la acción penal, porque no hay a quien perseguir. Ahí termina el caso. Ahí termina el caso. Y no se hace entonces justicia. Entonces no se hace justicia, sino que se hace venganza. Entonces, hasta ahí no podemos llegar. Si el doctor Santiago Hassim está en una condición médica que es conocida, ¿qué le impide al juez variar la medida de coerción y enviar a esa persona a seguir el proceso en prisión domiciliaria? Porque además, si a un truán que no tiene nada médico. Bien. Manuel, bueno, pienso que puedes y quieres opinar sobre el tema, Manuel. Miren, precisamente ese proceso continúa, ese juicio continúa hoy a las 2 de la tarde en la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. El tema que se plantea aquí es que el Ministerio Público estableció un modo operandi para tratar estos sonados casos de corrupción, un modo operandi que se corresponde realmente con el Código Penal. Es decir, eso está establecido en el Código Penal, la medida de coerción. Pero el Ministerio Público, desde un principio, desde que inició esta batida contra la corrupción administrativa, o la presunta administrativa que hubo en la gestión anterior, en la gestión, me refiero, del Partido de la Liberación Dominicana, lo que hizo fue que en todos los casos estuvo solicitando entre 12 y 18 meses de prisión preventiva. Hubo alarma, incluso entre conocedores del derecho, de que se estaban cometiendo abusos, porque además de que se filtraban expedientes para que la opinión pública de alguna manera se creara un juicio de que esas personas eran culpables
por el nivel de exposición pública que se hacía del delito que el Ministerio Público sostenía. Entonces mucha gente entendió que ese no era un proceder correcto, que como establece el mismo Código Penal, la prisión preventiva era la excepción y que se trataba de gente que por su prestancia social y en muchos casos económica, no parece que tenían el perfil de evadir lo que es la persecución judicial y que esos procesos podrían seguirse completamente siguiendo el orden establecido, ya sea con libertad condicional, me refiero a libertad bajo fianza, o prisión domiciliaria. En ninguno de esos casos se observó de parte del Ministerio Público ni de los jueces que conocían estos procesos o que conocen estos procesos, se observó de que eso era prudente, de que eso podía hacerse. Entonces, en todos los casos, vuelvo y repito, lo que se estableció fueron 12 y 18 meses de prisión. ¿Qué sucedió posteriormente? Bueno, que se han ido o pero disponiendo... no en todos los casos. Exactamente, o disponiendo prisión domiciliaria o sencillamente libertad bajo condición económica. 3 o 2 hubo. Sí, sí, pero prácticamente todos los que fueron acusados anteriormente en aquel festival de acusaciones que hubo en el 2020, prácticamente todos posteriormente fueron siendo puestos en libertad o se le daba una garantía económica 2020, o prisión domiciliaria. En lo que estoy hablando es la cronología histórica que se ha seguido con estos casos de corrupción. Entonces, ¿qué sucede? Viene ahora este escándalo de corrupción relacionado con el Servicio Nacional de Salud, SENASA, y aquí la gente estaba al acecho, el Ministerio Público iba a proceder de manera diferente, de manera distinta a como lo hizo en el 2020 con los casos de corrupción que implicaban a funcionarios de la administración del Partido de la Liberación Dominicana. La gente estuvo acechando realmente. ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, entonces el Ministerio Público no le quedó otra alternativa de que seguir con el procedimiento que ya había instaurado, solicitar prisión preventiva, 18 meses de prisión preventiva, y entonces ahora el Ministerio Público no puede en esta audiencia salir, no, mira, yo estoy de acuerdo con que se le dé prisión domiciliaria, con que se le puede razones de salud. No, pero Manuel, hubo alegatos, pero déjame terminar. Hubo alegatos. Bueno, algunas veces tú me intervienes. Hubo alegatos, hubo alegatos de que... Pues, intervengo yo entonces, que yo le estaba hablando. Sí, hubo alegatos en los casos anteriores de personas que alegaron que estaban complicadas con su salud. Sí. El caso de Fernando Rosa, por ejemplo, se habló de que tenía una condición de salud y a pesar de eso... Era real. Y a pesar de eso lo sometieron a 18 meses de prisión preventiva. Es decir que lo que estoy diciendo es que la situación que se produce es básicamente lo que se originó en el 2020, pero usted lo recordará, yo aquí dije que si ahora, por ejemplo, hay los casos... Tú conoces lo que es de orden, ¿verdad? Te pido un de orden, Manuel. Un de orden. Un conversatorio. Tenemos un conversatorio. Un de orden. No una exposición tuya, mía, de Nelson. Un de orden. Esto es un conversatorio. Y eso es lo que el un de orden. asimila. ¿Y quién está fuera del orden? El conversatorio. No, un de orden para agregar algo a lo que Manuel está diciendo. El problema no es el Ministerio Público. El Ministerio Público puede pedir pena capital. Puede pedir. El tribunal, Manuel. Eso era todo lo que te quería decir. Eso es cierto. Sí. El juez no está atado al pedimiento del Ministerio Público. Eso era todo, Manuel. Sí, continúa. pero lo que ha sucedido históricamente que los jueces se han convertido en sello en una especie de sello gomígrafo de los jueces. Lo que usted señala es oportuno y es una cosa que se conoce, es elemental. El juez no puede estar determinado a lo que le pide el Ministerio Público. Lo que sí sucede, por ejemplo, que en el caso ya de solicitud de condena que hace el Ministerio Público, el juez tiene que ceñirse ya a un patrón. Es decir, si el Ministerio Público te solicita 10 años. A las pruebas. Sí, a las pruebas. No, estoy hablando en términos de condena, porque hay un principio, por ejemplo, que el juez no te puede condenar a una pena inferior o máxima de la que solicita el Ministerio Público. Inferior, sí. Sí, inferior, exactamente. A eso me refiero. Mayor no. Pero déjame concluir con el caso. Yo dije en una ocasión que precisamente conociendo ya la evolución histórica que han tenido esos casos anteriores, yo entendía que el Ministerio Público debería ya asimilar esa experiencia y que personas
que estaban rodeadas de cierta prestancia en el campo social y económico, podían seguir su proceso desde su casa o desde la calle. Yo lo planteé aquí hace semanas, precisamente tratando el caso Senasa. Cuando me atacó el problema de la tos, por la bendita gripe esta que tengo, yo estaba diciendo que por qué Santiago Jacín, que supuestamente que es el principal imputado en el supuesto, yo digo supuesto porque eso es lo correcto. Es lo correcto. Mientras un juez no determine claro, la veracidad de todo este proceso, de todas las imputaciones, son presuntos delincuentes o presuntos autores. culpables. Sí. Presuntos autores. Bueno, Sí. delincuente que viola la ley. Yo decía que a lo mejor fue Ríe que me mandó a que me diera la toeta. Que Ríe tiene una culpabilidad presunta casi del mismo tamaño que Santiago Jacín. Y está en su casa. Y Ríe tiene menos prestancia mediática, digamos. O sea, menos conocido. Sí, sí, es anodino. Que Santiago Jacín. Y ese ciudadano está en su casa. Sí. Bueno, Digo yo, ciudadano porque lo tiene que cédula yo, y- lo que yo delincuente. vuelvo y repito, yo Dios planteé mío. hace varias semanas aquí en este programa que debido ya a la experiencia que el propio Ministerio Público tiene con los casos sonados de presunta corrupción que ocurrieron en la administración del PLD, en esos casos, vuelvo y repito, se recordará que a todos fueron 12 y 18 meses de prisión preventiva. Sí. ¿Qué ha sucedido en el curso ya del proceso? Bueno, que esa gente tuvieron que cumplir 18 meses, 12 meses de prisión y posteriormente ya los jueces determinaron que siguieran los juicios o con garantía económica desde la calle o con prisión preventiva. Ninguna de esas personas ha evadido la persecución judicial. Todos se han presentado cuando tienen que ir a audiencia y yo decía que partiendo de esa experiencia el Ministerio Público debería revisar el librito y señalaba concretamente con el caso Senasa que esa experiencia lo que determina es que sí, que una persona sí puede seguir desde la calle o seguir bajo prisión domiciliaria cualquier proceso que mantenga en su contra. Y agregaba incluso de que ya es bastante difícil usted evadir un proceso, porque ¿para dónde usted va a salir huyendo? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? Donde quiera que usted vaya lo van a localizar. Y lo van a traer. Y lo van a traer. Entonces, yo decía en esa ocasión, y lo repito ahora, de que el Ministerio Público debería revisar eso, de que ya ese librito de 18 y 12 meses de prisión preventiva, lo que hace es retrasar los procesos y en algunos casos provocar que los jueces tengan que sentarse a debatir si van a declarar extinción de pena, como ha sucedido en otros casos, donde precisamente por esa política el Ministerio Público a veces se descuida, elabora expedientes muy voluminosos, se descuida también en la defensa, el tiempo va transcurriendo, llegan los 4 años y ahí se establece un debate de si procede o no procede la extinción de la pena. Así es. Entonces, Y hasta la extinción del proceso. exactamente, Claro. sí. Señores, debemos hacer pausa hace rato. Tenemos un invitado interesante. Vamos a hablar sobre el nuevo reglamento, la readecuación que tiene la ley de compras, con una persona experta en la materia, el licenciado Ricardo González. Venimos en breve.